La Gran Comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La Gran Comisión. La Gran Comisión. Le alabo con el alma, dice al final. Alabarle con todo el cuerpo, hermano. Pero entender para quién lo hago, entender por qué lo hago. Para cuando me pregunten, mire, ¿y usted por qué estaba brincando puro loco allá? Porque yo alabo a Dios, porque mi Dios es bueno y estoy agradecido con Él. Y por eso yo le alabo con todo el cuerpo, hermano. Pero que tengamos la revelación de por qué lo hacemos. El entendimiento, hermano. Y ese va a ser nuestro culto racional. Créame que ha sido una demanda en mi corazón el poder desarrollar este tema que hoy le traigo, porque es un tema por demás polémico. Hoy, bueno, desde hace días hablamos con los hermanos de que en cualquier iglesia, hermano, yo no he estado en muchas verdaderamente, pero yo he escuchado. Y si un ministerio es bien atacado en las iglesias, es el ministerio de la alabanza. Bien atacado por donde quiera. Porque siempre el enemigo va a querer bloquear esa alabanza que los hijos de Dios traen para su Dios. Y es que recordemos que la Biblia nos declara que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, creados para alabanza y gloria de su nombre, debiéramos estar interesados en adorarle en todo tiempo y en todo lugar. El enemigo lo sabe y por eso es que él quiere bloquear esa alabanza y esa adoración. Por eso es que trae tropiezo a los ministerios de alabanza. Por eso es que los ministerios de alabanza tienen que estar fortalecidos con el poder de la oración, de la palabra de Dios, para que esa alabanza fluya, hermano. Por eso es que hoy yo le exhortaba a que adoráramos, a que alabáramos a Dios. Pero hermano, cuando entendemos el verdadero culto racional, por eso hoy le he llamado así a este tema, el verdadero culto racional. Cuando estamos dando ese verdadero culto racional, entonces vamos a estarlo haciendo con revelación, con todo nuestro corazón. Porque cuando venimos al Padre y nos acercamos a su lugar santísimo, a su recámara, debemos venir para declararle nuestro amor, para declararle nuestro agradecimiento, para decirle cuánto le amamos. A eso tendríamos que venir. Y no porque yo le exhorte y no porque alguien del ministerio de la alabanza lo exhorte, no, sino porque hay una convicción en nosotros de que Dios es bueno y que me ha bendecido en gran manera. Y entonces la alabanza va a fluir y entonces vamos a dar el verdadero culto racional. Quiero que empecemos a estudiar la palabra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cuando vemos ahí, y ese es un verso que yo sé que no sabemos muchos, Romanos capítulo 12 en el verso 1. Romanos capítulo 12 en el verso 1. Y ahí habla, cuando usted ve en la Biblia Reina Valera, el título de ese capítulo dice, deberes cristianos. Porque el adorar a Dios, el ofrecer a Dios ese culto racional, es un deber cristiano. No es si quiero o no quiero, es un deber de todo cristiano. Dice Romanos en el capítulo 12 y verso 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así dice la versión Reina Valera. Pero quiero leerle, hoy le traigo acá también la versión, la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente en el capítulo 12 de Romanos, en el verso 1. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego, mire cómo dice, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Mire cómo dice esta versión. En donde la Reina Valera dice: ese es vuestro culto racional, la Nueva Traducción Viviente dice: esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea, hermano, que venir a ofrecerle un culto racional al Señor no es más que venir a adorarlo de la manera que a Él le agrada, de la manera que Él nos está diciendo a través de su palabra. Hoy en día, hermano, se han inventado, y digo inventado porque muchas veces ni siquiera tiene un respaldo bíblico, formas de adorarle, formas de exaltarle. Hombres que hoy se hacen llamar adoradores, ministerios que dicen ser ministerios de alabanza y adoración, pero que lo que menos tienen es su corazón y su mente puestos en el Señor. Sino están buscando un lugar, están buscando un puesto en el top 10 de los grupos, y no están buscando un lugar en el corazón del Señor, hermano. Venir a ofrecer un culto racional implica que yo vengo a adorar a Dios como a Él le agrada, no como al mundo le agrada. Por eso, hermano, no se preocupe si usted siente que la alabanza no levanta, que el hermano tal vez se equivocó en la nota, que yo me equivoqué al cantarla. No se preocupe por eso. Preocúpese por agradar a Dios. No importa, como dijo aquel hermano, en qué nota la cantó, si la cantó en la que caiga, no importa. Lo importante es que usted, cuando lo haga con la mente y el corazón puestos en el Señor. Y ese va a ser el culto racional. El apóstol Pablo, al hablarle aquí a los romanos, habla de presentar nuestros cuerpos, ¿sí? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable. Y ese va a ser nuestro culto racional. Y aquí viene la importancia del tema, porque, hermano, ¿cómo nos ha costado soltarnos para alabar? Y lo digo por experiencia, hermano. Yo recuerdo cuando empecé a venir a la iglesia, ni siquiera batía palmas, ¿verdad? Sino que tenía las manos agarradas. Y cantaba, pero cantaba con mis manos amarradas, ¿verdad? Ya de repente ya palmeaba, pues sí. Pero me costaba, por ejemplo, darle una ofrenda mecida al Señor. ¿Cómo cuesta, verdad? Da pena, da vergüenza. Sí, así es. Porque el enemigo está interesado en que me dé pena y me dé vergüenza, porque el enemigo quiere que yo no adore a Dios. Y entonces, hermano, aquí la palabra me enseña que presentéis, dice, vuestro cuerpo, o sea, todo, para alabanza a Dios, como una ofrenda para el Señor. Fíjese que cuando habla aquí de culto racional, yo quiero desglosar esas dos palabras, porque dice, y ese es vuestro culto racional. Fíjese que culto, cuando usted busca en un diccionario, quiere decir dotado de formación. Mire, eso es culto. Cuando, por ejemplo, dicen de alguien, es una persona muy culta, quiere decir que es una persona con formación. Pero también significa, dice, homenaje que se hace a Dios y a las cosas divinas. Mire, homenaje, es decir, exaltación, es decir, reverencia, es decir, honor. Luego dice que también es devoción hacia algo. Y un sinónimo del culto es la adoración, o sea, es lo mismo. La palabra de Dios ha ido formando en nosotros esos adoradores que Él anda buscando, hermano.
Por eso cuando usted ve en el libro de los Salmos, los 150 salmos, usted va a encontrar que le hablan de alabanza y adoración. Porque el salmista por excelencia, David, él vivía alabando a Dios. Él estaba allá en el campo cuidando las ovejas, pero estaba sentado con su arpa alabando a Dios. Porque él alababa donde estuviera, a la hora que fuera, él andaba alabando a Dios. Por eso se le conoce en el adorador por excelencia, el salmista. Porque cuando ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es que buscamos adorarle a Él en todo lugar y a toda hora. Pero habla de presentar nuestros cuerpos, ese culto, esa adoración. Habla de presentar nuestros cuerpos. Luego dice racional, porque es, recuérdese, el culto racional. Y fíjese que racional quiere decir dotado de razón, algo conforme al entendimiento, dice un diccionario, mire. O sea, cuando habla del culto racional es una adoración con entendimiento. Eso quiere decir el culto racional. Es también, dice, según el vocablo griego de donde se deriva, que viene de la palabra logos, ¿sí? Y logos quiere decir conocimiento o entendimiento, implica un razonamiento con uso de facultad mental o que incluye el pensamiento. Y por eso usted va a entender, porque aquí estamos leyendo el verso 1 del capítulo 12, que habla de presentar nuestros cuerpos como un culto racional. Va a entender por qué el verso 2 continúa diciendo, así que renovaos en el espíritu de vuestra mente. La versión Dios habla hoy dice, es decir, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es decir, hermano, que para que presentemos ese culto racional, es decir, para que adoremos a Dios como a Él le agrada, yo tengo que despojarme de mi manera de pensar conforme al mundo. Yo tengo que despojarme de esa manera. Yo creo que si brinco de aquí para allá y doy un vueltegato, le agrado a Dios. Esa es mi manera de pensar, no la de Dios. Yo mejor tengo que venir y buscar acá cómo le agrada a Dios que le adoremos. No como yo creo, o cómo voy a llamar más la atención. Es que hoy muchos ministerios de alabanza lo que están buscando es llamar la atención. Entrevistaron al hijo de uno de los pastores de una de las iglesias más grandes de Guatemala, que es director de un ministerio de alabanza, es director de una banda grande en Guatemala, y que se metió a un concurso de bandas a nivel nacional y ganó. Y son cristianos, o sea, ellos todos vienen del ministerio de alabanza de esa iglesia grande. Y cuando lo entrevistaron, él dijo, ¿cómo ustedes siendo cristianos pensaron en meterse a ese concurso de bandas y un concurso de bandas del mundo? Y entonces él dijo, lo que pasa es que desde aquí queremos impactar al mundo. Es que así todo el mundo nos mira y miran a los cristianos. Pero con el testimonio que ellos daban ahí, hermano, porque lo que había en esos conciertos, como llegaban bandas de rock, ¿se imagina usted? Entonces lo que había en esos conciertos era licor, era desenfreno, perdición. Y ellos querían llamar la atención, dice. Yo creo que sí llamaron la atención, pero seguramente del diablo. Porque ahí estaba feliz Satanás brincando en medio de todos ellos. Porque, hermano, tenemos que buscar agradarle a Dios, no al mundo. Nuestra adoración como un culto racional, hermano, más que, porque mire, no estamos hablando de que usted pase palmeando y alabando todo el día donde quiera que vaya. No se trata de eso. Se trata de que en todo lo que usted haga, donde quiera que esté, busque honrar a Dios. Y ese va a ser su culto racional. Porque sabe que cuando estamos actuando con integridad, con honestidad, lo hacemos para exaltación de Dios. Y entonces cuando alguien dice, ese señor qué honesto, esa señora, esa joven, qué honestos, qué íntegros, es para honra y gloria de Dios. Eso sí, por favor, asegúrese de devolverle la corona a Dios, no es suya. Sí,
perdone la comparación, no le vaya a pasar la del burrito aquel en el que entró nuestro Señor Jesucristo a triunfante, ¿se recuerda usted? Y que todos le aplaudían, el burrito pensó que era él, no era él, era el que iba encima de él. Cuando le echen flores, cuando le echen palmas, porque usted actuó bien, no se olvide de darle la gloria a Dios. Pero hermano, cuando hacemos eso, es cuando verdaderamente estamos dando un culto racional, porque entonces yo soy un testimonio para honra y gloria de Dios. Usted, en donde quiera que esté, es un testimonio para honra y gloria de Dios, pero lo vamos a hacer todo el tiempo, en todo lugar, no importan las circunstancias, donde quiera que usted esté, que pueda ser para honra y gloria de nuestro buen Dios. Y eso habla de, entonces, de que le estaremos adorando las 24 horas del día, no un rato, porque hermano, aquí a la iglesia venimos a dar esa manifestación de adoración y alabanza, pero no quiere decir que solo acá le adoremos. La adoración tiene que ser un estilo de vida. Mire cómo decía el salmista en el Salmo 34:1. Salmo 34:1, mire cómo decía ahí el salmista. Algo que nosotros deberíamos de practicar, hermano. El Salmo 34:1. Dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mire. El salmista declaraba acá, hermano, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa dónde esté, no importa qué esté haciendo, yo puedo estar adorando, yo puedo estar bendiciendo el nombre de Dios, yo puedo estar adorándole, honrando su nombre. Y su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca. Hermano, ahí de repente en donde trabajamos, fíjese que a mí me sucedió, yo cargo alabanzas en la computadora, entonces a veces estoy trabajando y poco suave las alabanzas, ¿verdad? Porque increíblemente hay gente a la que le ofende eso, ¿verdad? Entonces yo la puse, y entonces se acercó un compañero de trabajo que estaba en la oficina y me dijo, mire, ya leyó el comunicado de que está prohibido poner música en las computadoras. No le dije, no lo he leído, pero le molesta, le dije, la apago, esa alabanza la que tengo. No me molesta, me dijo. ¿Cuál es? Y se acercó, y resultó que él, yo no sé si fue cristiano o la conoció o la oyó en algún momento, y me dijo, sí, esa es bien bonita, mejor denle volumen, me dijo. Vaya, le dije yo, y le di volumen a la alabanza. El que llegó a querérmela quitar resultó con que le diera más volumen porque él la quería oír también, ¿verdad? Entonces, hermano, donde quiera que estemos podemos ser para alabanza y gloria de nuestro buen Dios. Solo tenemos que estar dispuestos con un corazón de adoradores. Por eso cuando la palabra dice, Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es que anda buscando a aquellos que están dispuestos a adorarle en todo tiempo, como decía el salmista, en todo lugar. Acompáñeme a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y verso 20. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Veamos cómo dice ahí la palabra. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Leamos primero lo que dice la versión Reina Valera, después yo quiero leerle cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, capítulo 6, verso 20 de Primera de Corintios: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Nuevamente habla del cuerpo, hermano. Fíjese que la Nueva Traducción Viviente dice así:
¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, dice el verso 19, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Mire cómo dice esa versión. Honren a Dios con su cuerpo. Y hablar de honrar a Dios con nuestro cuerpo, se trata no solo de cuidar nuestro cuerpo de todo lo malo. Preciosa aquella alabanza que dice: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi boca. Cuidar nuestro cuerpo, hermano, honrar a Dios con nuestro cuerpo, habla de que no vamos a prestar nuestros miembros, no vamos a prestar nuestro cuerpo para hacer lo malo, sino que hoy nuestro cuerpo lo dedicamos para Dios. Y eso implica también que cuando venimos a alabarle, hermano, yo voy a poner mi cuerpo a disposición de Dios para honrarle con todo el cuerpo. Tener la libertad en el espíritu para alabarle. Y si siente usted en el espíritu, siente el gozo, hermano, de danzarle, de brincarle, hágalo para el Señor. De verdad, mire, siempre pasa por la mente aquel pensamiento de: peor si van a pensar que qué ridículo soy, peor que ni bailar puedo, peor que, no importa, si no venimos a un casting a ver a quién eligen por buen bailador o por cantante. No, venimos a agradarle a Dios. Porque, hermano, muchas iglesias hoy dicen estar adorando a Dios, pero realmente no lo manifiestan con su cuerpo. Realmente, y lo digo más por contribuir al tema que por crítica, pero yo no concibo una alabanza en donde solo estemos levantando la voz, si la palabra me dice que debemos alabarle con todo nuestro cuerpo. Si cuando buscamos el concepto de alabanza es júbilo, es alegría, es exaltación para el Señor. Y nadie que esté adorando a Dios y que pretenda estar dándole júbilo al Señor puede estar solo levantando su voz, hermano. El culto racional implica entender que Dios me está pidiendo que le alabe y le adore como Él quiere, no como yo pienso. No es que yo pienso que no, es que yo creo que es como a Dios le agrada, hermano. Y basta con ir a todos los salmos para entender ahí cómo Dios quiere. Ahí habla, por ejemplo, de remolinear para el Señor. Ahí habla de dar vueltas. Se recuerda, el mismo David fue cuestionado por la esposa. Se recuerda, ese tema ya lo vimos. Cuando la esposa le dijo: tan chulo el rey, dando vueltas, y las criadas viéndole todo el trasero, le dijo, burlándose del rey David. Pero, hermano, esa es la adoración que a Dios le agrada, la que damos con revelación. Y un ejemplo de esa adoración en todo tiempo, es la vida de Job. Un ejemplo de adoración es Job. Recuérdese, Job, hermano, le fue quitado todo, pero todo fue porque Dios lo permitió, todo fue permisivo. Todo cuanto nos pasa, hermano, no es que se le escape de las manos al Señor, no es que esté fuera del control de Dios, es porque Dios lo permite con un propósito. En el caso de Job, él padeció la pérdida de todos sus bienes, de su familia. Sin embargo, vemos cómo Job nunca renegó, nunca cuestionó. Job siempre tuvo una actitud de adorador para el Señor. Y quiero que leamos en el libro de Job, vamos a leer 3 versos en el libro de Job para que tomemos esa idea. Vamos al capítulo 1 de Job y vamos a leer los versos 20, 21 y 22. Libro de Job, capítulo 1, versos 20, 21 y 22.
Y ahí está tal vez la esencia de Job como adorador. Dice ahí el verso 20, capítulo 1 de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, ni le atribuyó a Dios la culpa de lo que le estaba pasando. Algo que es lo primero que muchos, que incluso estando en las iglesias hacen, es culpar a Dios por lo malo que les pasa. Cuestionar a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto, cuando me pasó aquello? Job sabía que no era Dios, que él lo había permitido, pero por eso dice ahí, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, él sabía que había un propósito detrás de lo que estaba padeciendo. Y dice claramente la palabra, en todo esto no pecó Job. Un verdadero adorador, alguien que está dando un culto racional, hermano, no se va a desinflar con cualquier problema. No va a salir corriendo, no va a culpar a Dios, no va a pecar creyendo que ya Dios se olvidó de él. Sino un verdadero adorador, aquel que está dando culto racional, sabe que todo cuanto le acontece, dice la palabra, a los que aman a Dios es para su propio bien. Esto es de acuerdo a los propósitos de Dios. Job, a pesar de todo lo que padeció, hermano, supo dar un culto racional al Señor. Un gran ejemplo para nosotros hoy, que hemos visto las misericordias, hemos visto las maravillas, hemos visto la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Hermano, no dudemos en que Dios es bueno y que quiere bendecirnos. Pero como muestra de esa gratitud hacia Él, debemos venir a darle ese culto racional. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, cuando empieza ese verso precioso, empieza diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Por las misericordias, aquella bendición que el Señor ya nos dio, por todo lo que Él nos ha dado, debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo para el Señor. Por eso estamos hoy acá, hermano. Por eso padecemos lo que haya que padecer, porque ese es nuestro testimonio de vida, de honra en todo tiempo a nuestro Dios. Y sin duda alguna la manera más obvia que tenemos de culto a Dios es nuestro testimonio de vida. ¿Cómo nos conciben los demás? Veamos lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque, hermano, no se trata solo de lo que hacemos, sino también de lo que dejamos de hacer para el Señor. Al que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado, como malo. Porque, hermano, nosotros, si hemos ido aprendiendo a través de la palabra, por la guianza del Espíritu Santo, hemos ido aprendiendo cómo adorar a Dios, qué es lo que Dios habla acerca de la alabanza y la adoración. Si hemos ido siendo formados en esa palabra, debemos entonces presentar nuestros cuerpos como sacrificio en la adoración, en la alabanza, para que verdaderamente sea un testimonio de agradecimiento para nuestro Dios. Y entonces, solo entonces estaremos ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el Evangelio de Mateo, yo quiero que me acompañe y quiero cerrar con esa cita. Mateo capítulo 5, en el verso 16. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 16.
Dice ahí en Mateo 5:16. Le voy a leer primero la versión Reina Valera, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz con la que hoy debemos brillar, hermano, la luz de Jesús que está en nuestro corazón. Entender que hoy, si tenemos esa luz brillando en nuestro corazón, nosotros debemos resplandecer, porque dice la palabra que estamos llamados a ser como luminarias, a brillar, pero no con luz propia, sino con la luz de Jesús en nuestro corazón, para que al hacer las buenas obras, por tener a Cristo en nuestro corazón, al hacer esas buenas obras que hoy haremos en agradecimiento como honra a Dios, dice aquí la palabra, que otros van a ver esas buenas obras y también van a terminar glorificando a Dios. Quiere decir, hermano, que usted y yo somos ejemplo, somos luz hoy para muchos que están caminando en tinieblas, y que cuando miren cómo honramos a Dios, cómo le damos a Dios ese culto racional, muchos van a venir también a querer dar ese culto racional, a querer glorificar a Dios. Fíjese que la versión lenguaje actual, en ese mismo verso 16 del capítulo 5 de Mateo, en la traducción lenguaje actual dice así: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Mire cómo dice esa versión. La conducta de ustedes, dice aquí esta versión, debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Hablar, hermano, entonces de ofrecer un culto racional al Señor es vivir una vida de adoración. No es venir a adorarle solo un rato acá a la iglesia, no, es tener toda una vida de adoración para el Señor. Es llevar una vida obedientes a Dios. Por eso dice esta versión, y por eso me gustó, dice que la conducta de ustedes, por supuesto la mía también, ¿verdad?, debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hermano, entonces a estas alturas vale la pena que nos preguntemos, ¿será que con mi actitud yo demuestro obediencia a Dios? Vale la pena que nos hagamos esa pregunta. Y luego, donde dice, hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios. ¿Será, hermano, que con las acciones que hoy tengo en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, será que logro que ellos también alaben a Dios por las buenas obras que yo hago? ¿O será que por el contrario los incito a alejarse más de Dios? Vale la pena que nos preguntemos eso, porque eso es parte del culto racional, hermano. Si verdaderamente queremos llegar hasta el Señor como ofrenda grata, tenemos que tener una actitud de oración, de obediencia al Señor. Y ese va a ser nuestro culto racional. Y entonces, hermano, yo voy a ser obediente porque entiendo que tengo un Dios bueno que me ha bendecido y que hoy yo lo que tengo que hacer es alabarle, adorarle. Entonces lo voy a hacer por convicción propia, porque tengo el entendimiento. Qué tremendo cuando alguien le pregunta, ¿y usted por qué hace eso? Pues saber, el pastor dijo, pero saber por qué, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Mire cómo se oye de ridículo. Estaban manifestando, usted seguramente lo vio en la televisión, estaban manifestando y se acercan las cámaras de televisión con uno de los manifestantes que va de gritar y le preguntan, ¿y usted por qué está aquí manifestando? Ah, pues a ver, a mí me dijeron que viniera. Ajá, pero usted, ¿por qué se pronuncia? ¿A quién? ¿Por qué viene a manifestar? No, a mí me hablaron que viniera y que me ponían el bus y me daban mi comida y yo me vine. Ay. Y él estaba gritando ahí, no sabía ni por quién ni para quién, ¿verdad? Ahora, qué triste, hermano, que a veces también hay gente así en la iglesia. ¿Y usted por qué adora? Pues saber, dijeron que adoráramos, pero saber, ¿verdad? ¿Y usted por qué está brincando? Pues, como todos están brincando, pues saber por qué brincarán. Qué tremendo, hermano. Cuando lo hagamos, que lo hagamos con entendimiento, que lo hagamos con revelación. Yo le alabo, mire, aquella alabanza preciosa que dice,
Y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, le alabo con el alma, dice al final, ¿verdad? Alabarle con todo el cuerpo, hermano. Pero entender para quién lo hago, entender por qué lo hago. Para cuando me pregunten, mire, ¿y usted por qué estaba brincando puro loco allá? Porque yo alabo a Dios, porque mi Dios es bueno y estoy agradecido con Él. Y por eso yo le alabo con todo el cuerpo, hermano. Pero que tengamos la revelación de por qué lo hacemos. El entendimiento, hermano. Y ese va a ser nuestro culto racional. Entonces vamos a estar adorando como a Dios le agrada, y ese va a ser nuestro culto racional. Yo le voy a agradecer que nos pongamos de pie. Quiero que le hagamos una oración a Dios en este momento, un clamor, hermano, que nos dé revelación de esta palabra. Hermano, nos surge tener un culto racional en esta iglesia, un culto con entendimiento, saber por qué hacemos las cosas. No es que querramos motivarle. El momento de la alabanza y la adoración no es solo un relleno para mientras se llega el tiempo, no es un relleno para mientras vienen los demás hermanos, no. La alabanza y la adoración la venimos a ofrecer porque por medio de ella llegamos como olor fragante hasta el Señor. Pero que esa alabanza y esa adoración que vengamos a ofrecer sea con entendimiento, hermano, sea con revelación, que entendamos por qué hemos venido a adorar. Que cuando levantemos la voz, cuando levantemos nuestras manos, cuando dancemos, cuando brinquemos, que todo lo hagamos para el Señor, hermano. Que busquemos agradarle a Él. Cierre sus ojos, por favor. Me gustó esa versión que dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Él verá las acciones que hacemos. Si verdaderamente lo que hoy estamos haciendo es como una luz que ilumina y que muestra cómo se obedece a Dios. Cuando yo busco obedecer a Dios en todo lo que hago, hermano, entonces estoy honrando a Dios. Entonces diremos, como dijo el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, porque todo lo que yo haga, donde quiera que esté, con quien esté, lo voy a hacer para honra y nombre del buen nombre de nuestro Dios. Que cuando vengamos a ofrecer, hermano, esa alabanza y esa adoración al Señor, lo hagamos presentando nuestros cuerpos como bien manda la palabra, como ofrenda viva, agradable, santa para Dios. No lo hacemos para agradarle al pastor, no lo hacemos para agradarle a ningún hombre, lo hacemos para agradarle a nuestro buen Dios. A Él le traemos la alabanza siempre que venimos, a Él le traemos nuestra adoración. Por eso, hermano, siempre que levante su voz en adoración, siempre que levante sus manos, siempre que haga algo diciendo que es para Dios, ponga en ello su mente, ponga en ello su corazón, su ser, para que verdaderamente agrademos a Dios, para que nuestro culto sea racional, para que esa adoración sea con entendimiento para Dios. Vamos a decirle que hemos venido a adorar. Vivo
vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Adorarte solo a ti, Señor. Que arda en nosotros ese deseo de adorarte, Señor. Que en nuestro corazón esté latente esa necesidad de adorarte, Padre. Pero que sea para agradarte a ti, Señor. Que no sea una alabanza fingida, que no sea como dijo aquel varón, en nombre de Dios, este pueblo de labios me honra solamente, y su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Que tal cosa no acontezca en este lugar. Que siempre que levantemos la alabanza, la adoración a su nombre, que no sea solo de labios, que no sea una alabanza fingida, que no sea una adoración para hacernos notar delante del mundo, que sea una adoración, verdadero culto racional para el Señor. Que busque agradarlo a Él, que busque honrarle a Él, que busque en todo momento ser ese aroma agradable delante de Él. Y estoy convencido, hermano, que cuando venimos a presentar esa adoración, agradecidos, porque entendemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, no nos va a costar levantar una alabanza y adoración a Dios, porque va a haber agradecimiento en nuestro corazón, porque va a haber un entendimiento de todo lo que Él ha hecho por nosotros, y le alabaremos y le adoraremos en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, y seremos para honra y gloria de su nombre. Y de esa manera, dice la palabra, vamos a demostrar cómo se obedece a Dios, teniendo una vida de adoración para el Señor. Te damos gracias, Padre, porque yo sé que por medio de tu palabra tú nos estás mostrando la ruta para llegar a ser esos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, a los cuales tú andas buscando, dice tu palabra. Queremos llegar a ser esos adoradores. Queremos alabarte como a ti te agrada, Señor. Queremos hacerlo como a ti te agrada, Padre. Te damos el honor, te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre, mi buen Dios. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él sea el honor, la gloria y la honra por siempre, mi hermano. La gran comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La gran comisión.